Mi nombre es Juan Velázquez Quispe, soy presidente de la asociación ACOFAPE, que quiere decir Asociación Coordinadora de Familiares de Migrantes Peruanos de Europa. Se llama SAIWA, es un proyecto que promueve el turismo en una zona fronteriza entre Perú y Bolivia. Hay muchos proyectos turísticos, hay muchos proyectos que capacitan, que generan de una u otra forma productos turísticos determinados para varias zonas, ¿no? del país. Sin embargo, un proyecto con una componente de sostenibilidad económica basado en la presencia global de los peruanos en el extranjero no existe. Entonces nuestra apuesta es consolidar esta sostenibilidad del proyecto SAIWA y darle a la Unión Europea una buena práctica para que en base a ese nuevo tipo de relacionamiento entre peruanos en el extranjero y sus familiares, pues se vea que la migración peruana en el extranjero es muy útil para el país. Sí, se llama ACOFAPE, Asociación Coordinadora de Familiares de Migrantes de Peruanos en Europa. Es un territorio principalmente poblado por dos culturas muy antiguas, ¿no? La quechua y la aymara. Por el lado peruano, su nivel de pertenencia es más para el lado cusqueño, o sea, todo gira en torno al Cusco, ¿no? Y en vez por el lado aymara peruana, tenemos una cercanía muy abierta con la zona principalmente de Ácora y de Saguadero, casi ya en la frontera. La población de frontera es muy similar a la población inmigrante, porque la población inmigrante tiene identidades enriquecidas. Un peruano que esté en Japón, en España, en Estados Unidos, de una u otra forma, también es de esos países. Y lo mismo pasa en la población de frontera. Quien está en frontera también tiene una cercanía con el otro lado de la frontera. Hay relaciones comerciales, culturales, familiares, y también tiene una identidad alargada, como sucede con los migrantes. Por eso es que de manera provocatoria incluimos esta componente en el proyecto que lo que intenta es darle sostenibilidad económica. Hay una similitud arqueológico, histórico, entre Pucará, en la zona de Puno, provincia de Lampa, y Tiahuanaco, en la zona de Bolivia, ¿no? Entonces, haciendo un recorrido por la zona nos dimos cuenta que había pues una serie de valores, de activos turísticos totalmente olvidados, ¿no? Chulpas, iglesias, monumentos pre-incas, inclusive incas, que están ahí sueltos, y propusimos a dos alcaldes, en esa época todavía recién era el inicio de lo que es ahora el proyecto SAIWA, al alcalde de Ácora, en la zona aymara de Perú, y al alcalde de Lampa, en la zona quechua de Perú, para hacer un proyecto que en los próximos años hubiese significado pues lo que ahora es la fortaleza de construir un circuito turístico entre ambos lugares, entre Pucará y Tiahuanaco. Ahí nace el proyecto SAIWA. Lo que deseábamos era hacer una propuesta que permita que exista una alternativa a lo que es el comercio informal y al contrabando en el lugar. Entonces, si bien es cierto, hay una cercanía geográfica entre los quechos y aymaras, todavía hay prejuicios, hay una desconfianza, hay una especie de falta de cercanía cultural entre ambas culturas, ¿no? Hay como una especie de sentimiento de desconfianza entre quechos y aymaras. Lo que hicimos con el proyecto es ver que había una gran posibilidad de complementariedad a nivel de recepción turística para que quechos y aymaras en alianza pudieran ofrecer productos y servicios turísticos de calidad que permita hacer también un nuevo tipo de atractivo turístico en la zona. La poca experiencia que habían tenido las municipalidades de frontera para trabajar con las otras municipalidades al otro lado de la frontera. Y si bien había una cercanía geográfica, había una lejanía administrativa, de cooperación y de formación mutua, digamos, para lo que es el desarrollo local. Fue este proyecto provocador de una nueva legislación en Bolivia para que los municipios bolivianos puedan trabajar con municipios fronterizos fuera de su territorio nacional. Los migrantes en general que viven fuera y
que han acumulado una serie de potencialidades económicas para su país, estas no venían siendo aprovechadas por el país de origen, en este caso por el Perú. No solamente el turismo, que ya en sí el migrante que está afuera hace promoción turística de manera voluntaria, sino también, aparte de las remesas económicas, las remesas inmateriales, es decir, una serie de aprendizajes a nivel técnico, científico, formativos, que podrían beneficiar a la población, en este caso población rural más pobre, y no se estaba dando. La falta de experiencia entre municipalidades que trabajaban en zonas de frontera y que nosotros habíamos aprendido fuera que existe, como en la Unión Europea, donde municipios de ambas zonas de frontera trabajan de manera coordinada, y por otro lado, la ausencia de una valorización de los migrantes peruanos, a pesar de su potencialidad económica, eran los dos motivos que nos movieron a hacer este proyecto. Bueno, en el proyecto hemos escrito que son 240 los beneficiarios, ¿no? Y bueno, por el lado peruano son 180, el resto está en Bolivia. Los actores involucrados han sido varios, ¿no? Están actores públicos a nivel local, como los municipios, en este caso el municipio de Capachica, Municipalidad Distrital de Capachica, que es la que coordina el proyecto. Está la Municipalidad de Lampa, en la provincia de Lampa. Está también la Municipalidad de Tiahuanaco, en Bolivia, que son los actores públicos. En el lado privado tenemos al Instituto Malcu, que es una ONG de Puno. Después está la ONG italiana Tamat. Y nosotros, que somos la Asociación de Familiares de Inmigrantes, que estamos tratando un poco de concertar a todos estos actores públicos y privados. Todavía el proyecto está en ejecución, tenemos todavía un año más de trabajo. Ya se ha estado ejecutando desde hace 2 años, y en esta última parte del proyecto lo que estamos tratando de cimentar es de plasmar algunos factores de sostenibilidad del proyecto, ¿no? Porque no es solamente hacer un proyecto para después dejarlo una vez que se acaben los recursos. Lo que estamos preocupados nosotros como ACOFAPE es que estos productos que salgan del mismo pues puedan ser posicionados y colocados a nivel internacional y nacional. El proyecto fue producto de un acercamiento que se tuvo por parte de una asociación de peruanos migrantes en Roma, en Italia, que se llama COPEI, que en italiano es Coordinamento Professionisti Imprenditori Peruviani in Italia. Esta COPEI en el año 2008 tuvo un pequeño financiamiento de un municipio en Milán para trabajar algunos proyectos en el Perú. Trabajamos principalmente en el lado de Perú con Ecuador. Gracias a ese trabajo realizado en esa zona de frontera, nos acercamos a la zona fronteriza de Perú con Bolivia. Y empezamos a hacer el relacionamiento administrativo, político, municipal, ¿no? Principalmente con alcaldes de zona fronteriza de Perú y Bolivia, a los cuales les propusimos trabajar esta propuesta. Yo viví 15 años en Italia y después viví 5 años en Uruguay. Entonces fui doblemente migrante, por así decir, y esa experiencia me ha permitido ver que hay una serie de potencialidades que el Perú tiene y que no viene aprovechando, principalmente en materia de promoción turística. El peruano que está organizado y que está afuera ya hace promoción turística. Sin embargo, no hay ninguna política de Estado para utilizar esa fuerza de venta, esa fuerza promotora que tienen los migrantes afuera, y que sea una nueva forma de atraer turistas nuevos, distintos, y que están totalmente impregnados con la cultura peruana gracias a estos migrantes fuera. Como repito, en 2014 planteamos este proyecto a la Unión Europea y se fue aprobado, menos mal, ese año, ¿no? El 2014. En un país como el nuestro, la informalidad es normal, ¿no? Porque tenemos aproximadamente el 70% de la población económicamente activa en el sector informal. Al salir fuera y trabajar en la informalidad, los migrantes económicos, al carecer de documentos,
trabajan de manera informal. En su gran mayoría generan recursos para sus familias gracias a un esfuerzo personal, pero dentro de la economía informal. No es ninguna sorpresa, digamos, para nosotros trabajar en la economía informal, ¿no? Esta zona es un lugar donde hay un flujo muy grande de contrabando, de ida y de vuelta entre Perú y Bolivia, y la informalidad pues llega a extremos, ¿no? Entonces para nosotros fue todo un reto trabajar en dicho lugar, y lo que intentamos es que este proyecto sea como una alternativa para verificar que sí es factible ser formal en medio de tanta informalidad. El proyecto beneficia principalmente a mujeres, a jóvenes y a migrantes retornados y familiares de migrantes. En su gran mayoría, como bien sabemos, en el Perú, las mujeres, los jóvenes y los migrantes son segmentos vulnerables y que tienen mayores tasas o índices de informalidad en el trabajo. Tratar de rescatar a un segmento de la población que mayoritariamente es informal, para que en base a un mejoramiento de los servicios turísticos pueda entrar al mercado laboral formal. Estamos tratando de sensibilizar principalmente a autoridades públicas, locales y a los familiares de los migrantes, para que esa importancia económica sea concreta y que pueda transformarse en experiencias microempresariales y pequeñoempresariales que utilicen de manera efectiva, de manera productiva, las remesas que realizan los migrantes peruanos y de otras partes en el país de origen. Bueno, hasta ahora hemos capacitado a los beneficiarios del lado peruano. Estamos empezando también a hacerlo en el lado boliviano por el tema de la falta de legislación que había en Bolivia, y los bolivianos empezaron un poco después. Ahora estamos tratando de acelerar las actividades en Bolivia para empalmar con lo que ya estamos haciendo en Perú, que implica principalmente una etapa de formación que ya se hizo, y ahora una etapa de microfinanciamiento para, en base a planes de negocio que han sido elaborados por los propios beneficiarios, puedan entrar al mercado ofreciendo un servicio de calidad para el turista. Que este beneficio material, digamos, también tenga al mismo tiempo un nexo con un punto a favor que tienen principalmente los familiares de migrantes, que es la conexión directa con el extranjero. En el extranjero es muy fácil promover el turismo siempre y cuando exista una ligación cercana con algún tipo de producto nuevo, innovador, digamos, ¿no? Y ese es nuestro objetivo. Estamos tratando de que este proyecto se relacione con la economía transnacional de los migrantes peruanos en el exterior. En base a una serie de acuerdos, las municipalidades están ofreciendo mayores beneficios para aquellos que inician a tener algún tipo de visibilidad formal, ¿no? Se les ofrece una serie de ventajas adicionales, ¿no? Acompañamiento técnico, acceso a información para lo que es el microcrédito, etcétera. Una serie de beneficios que permiten darle al que está intentando formalizarse una serie de información y de mecanismos para decirles que es factible la formalización y al mismo tiempo la obtención de recursos. El proyecto puede ser replicable siempre que en el país comiencen a instaurarse nuevas políticas, ¿no? En favor de la valorización de los migrantes peruanos en el extranjero. Si lográsemos que la Cancillería, el Ministerio de Trabajo, el de Cultura, ¿no? En sí el Estado peruano ofreciera canales para valorizar, ¿no? esta presencia económica que tienen los peruanos en el extranjero, solo así podríamos tener por fin el hecho concreto de que este proyecto pueda ser replicable en otros lugares, ¿no? Tendríamos que primero tratar que las autoridades locales entiendan el fenómeno. El proyecto, si bien es cierto, ellos ya han confrontado proyectos convencionales de turismo, todavía no han entendido la temática del codesarrollo, que es este nexo, ¿no? de cómo utilizamos los canales que tienen las migraciones internacionales para valorizar territorios locales.
Y ese es un primer punto. El segundo punto sería utilizar principalmente mecanismos que permitan que la gente involucrada en la temática comprenda mejor el fenómeno, ¿no? Hemos, en la selección de los beneficiarios, solamente 20 familiares de migrantes en el lado peruano existen y 10 en el lado boliviano. La gran mayoría no tiene familiares en el extranjero. Cuando uno habla con un familiar de migrante, puede hablar perfectamente sobre lo que significa el valor de tener a alguien fuera, y también es como si tuvieran un paso adelante respecto a lo que es la globalización. Cuando uno habla con un familiar de migrante, sabe cómo se mueven, por ejemplo, las aplicaciones móviles, cómo se envía dinero, cómo se recibe dinero, cómo se podría utilizar mejor este recurso, que quien no ha salido o no ha logrado tener o no tiene familiares en el extranjero. Entonces, ahí vamos a tener que ser más selectivos en el futuro para que el proyecto tenga mayor dinamicidad, ¿no? Todos aquellos que tienen grandes poblaciones de migrantes en el extranjero tienen el mismo nivel de limitación en cuanto a significa su identidad con el país de origen. Cuando el migrante ya exitoso regresa, muchas veces no se le entiende. Entonces eso origina un nuevo tipo de exclusión social, ¿no?, para el retornado. Lo cual, si bien es cierto, puede ser pues algo comprensible, al mismo tiempo es una cosa totalmente, es un derroche, digamos, de un activo social y económico grande que tiene el país, ¿no? Porque no tiene ninguna política para reinsertar al que se fue después de algunos años y que viene con 40, con 50 años y que ya para el mercado laboral pues no cuenta. Entonces, ese es un tema que creo que como política, como recomendación, podría funcionar en muchos de los estados sudamericanos. Estamos tratando de difundir por los medios de prensa a nivel regional. Aparte de la página web, estamos entrando mucho a redes sociales y también a las redes de inmigrantes, ¿no? Nuestro objetivo es interceptar esta gran posibilidad que existe a nivel internacional, que es la presencia de los peruanos y bolivianos en el extranjero. Porque de ese modo la difusión de estos circuitos por primera vez utilizarían un mecanismo innovador que le va a dar sostenibilidad económica en el tiempo, ¿no? No solamente a nivel de la promoción, sino también en la propia obtención de paquetes turísticos por parte de los turistas, distintamente conectados con los canales formales que ya existen, ¿no?